¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Futuro 360 aquí en CNN Chile. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Vamos a hacer un repaso de los temas más importantes en el mundo científico, noticias tecnológicas también, que comenzamos a revisar a partir de ahora. Estamos hiperconectados y cada vez parece ser que requerimos más conexión. Y no solo para comunicarnos, que hoy día es lo más básico, sino también para desarrollar nuestras actividades diarias a través de la inteligencia artificial. El problema, y lo hemos revisado en otros capítulos de Futuro 360, es que para esto se requieren data centers y estas complejas construcciones que han demostrado ser un desafío estructural, pero más aún ambiental y social, están cada vez más presentes también en nuestro país. Uso de agua, demanda constante de energía, islas de calor y emisiones de gases de efecto invernadero son solo algunos de los efectos que se producen en su funcionamiento. De acuerdo a datos de la Agencia Internacional de Energía, los data centers ya emiten el 1% de las emisiones globales. El uso de energía también genera una sobrecarga en aquellos sistemas donde están instalados. Y ante eso, por ejemplo, se ha abierto la posibilidad de generar centros conectados a fuentes independientes de gas natural, buscando alternativas para descomprimir los sistemas. El problema, y de acuerdo a una investigación realizada por el medio norteamericano Wired, proyectos vinculados a 11 futuros data centers de Estados Unidos podrían generar más gases de efecto invernadero que todas las emisiones que generó Marruecos en 2024, por tener una referencia y para dimensionar este asunto. El problema es que se estima que la demanda global de centros de datos va creciendo de manera acelerada y lo hará todavía más de aquí a 2030, a una tasa entre 19 a 22% anualmente. Entonces la pregunta queda abierta. ¿Podemos modificar la forma de funcionamiento de este tipo de instalaciones? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar nosotros como consumidores por seguir dependiendo de la tecnología y la inteligencia artificial? ¿Se puede mantener entonces un balance? Son algunas preguntas que tendrán que ir resolviendo aquellos países donde esto va a un desarrollo más acelerado. Uno de ellos, el nuestro, Chile. Bienvenidos a este capítulo de Futuro 360. Conocidos por su rol clave en el suministro de agua y en la regulación térmica, los glaciares vuelven al centro del debate, esta vez por la reciente reforma a la Ley de Glaciares que fue aprobada en Argentina y que acota su protección a aquellos que tienen una función hídrica efectiva y abre entonces la puerta a actividades como la minería en aquellas zonas periglaciares. ¿Qué implica esto en la práctica? ¿Cómo podría impactar a Chile también? Camila Sumastre nos cuenta. Les diría a los diputados que fueron elegidos para representar los intereses del pueblo y no de las grandes mineras. La ley de glaciares es una ley histórica troncal para el ambientalismo. Ese fue el ambiente durante la tramitación y aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina, vigente desde 2010 y considerada una de las normativas más avanzadas a nivel mundial en la protección de estas zonas. Nosotros estamos totalmente a favor de esto porque la experiencia minera la tenemos, porque la experiencia de la falta de agua la tenemos. Que si nosotros habilitamos equivocadamente minería que afecta cuencas y esas cuencas sirven para que vivan 7 millones de compatriotas, vamos a tener impactos sociales, económicos. Se cierra la votación. 137 votos afirmativos, 111 negativos, 3 abstenciones. En concreto, la nueva ley presenta dos principales cambios. En primer lugar, se modifica la protección de glaciares y zonas periglaciares, las áreas sin hielo permanente, para actividades como la minería y de hidrocarburos. Antes, estas áreas eran protegidas. Ahora se abre espacio al desarrollo de estas industrias y su cuidado se limita solo a los glaciares que tengan una función hídrica comprobable. Someter a los glaciares solamente a una dimensión hídrica es minimizarlos. Uno podría pensar, los glaciares sí aportan agua, son reguladores hídricos, sobre todo en periodos de sequía, cuando no hay nieve, el derretimiento de los glaciares aporta agua a los ríos, pero también son reguladores climáticos. Son verdaderos refrigeradores naturales que enfrían la atmósfera. Son soportes de ecosistemas de alta montaña. La minería en general genera una afectación. Primero con las excavaciones, cuando hacen los sondajes, luego con las tronaduras, con la construcción de caminos. Muchas veces construyen caminos sobre glaciares rocosos, por ejemplo, que están más cubiertos, que no se ven a simple vista.
y también con el material particulado que emana esta industria minera y se posa sobre los glaciares, acelera su derretimiento. En segundo lugar, la reforma transfiere la responsabilidad de definir las áreas glaciares protegidas del Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente a las provincias. Así, los criterios de administración quedan a cargo de cada gobernador. Cada una de estas provincias tiene control de cómo se administran estas masas de hielo y estas zonas periglaciares. Lo que puede provocar es que cada provincia tenga un criterio distinto de cómo proteger o no esas zonas periglaciares y esos glaciares. La primera consecuencia que tengan es que las diferentes provincias, dependiendo de sus presupuestos y de sus capacidades técnicas, tengan un tratamiento o una gestión desigual de los glaciares a lo largo de la cordillera, ¿no? Pero los efectos de esta reforma podrían traspasar la frontera. Especialistas advierten posibles impactos sobre los ecosistemas compartidos con Chile, considerando que ambos países concentran más del 80% de los glaciares de Sudamérica. Chile comparte 142 glaciares con Argentina de los 26.000 que hay en el territorio. La mayor cantidad de afectados sería en la zona centro-norte. Los glaciares y los ecosistemas glaciares son ecosistemas bastante frágiles, por lo tanto, si tú produces un desequilibrio en un lado, eventualmente se puede producir un desequilibrio en todo el ecosistema, independiente que haya una divisoria cuenca entre ellos. Aunque un glaciar esté ubicado del lado de allá de la montaña, en la práctica puede estar recargando napas subterráneas que emergen un par de kilómetros más abajo del lado chileno. El primer impacto entonces es un impacto hídrico. Si vamos a tener consecuencias desde el punto de vista de gestión dispares, ¿no? También nosotros vamos a tener que tener una reacción adecuada a cada provincia y proyectos que se quieran desarrollar, ¿no? Quizás va a haber proyectos que van a avanzar más rápidos que otros, o quizás van a intentar destrabarlo, quizás no van a tener presupuestos suficientes para fiscalizar y gestionar los permisos que ellos emitan para efectos mineros e hídricos. Una posible afectación que reaviva un debate de más de 2 décadas en Chile. ¿Cómo proteger integralmente los glaciares ante la falta de una ley específica? Actualmente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas permite el resguardo del 87% de la superficie glaciar, porque se encuentran parques y reservas nacionales. Sin embargo, esto representa apenas la mitad de los glaciares en Chile. Los glaciares que están fuera tienen alguna protección, pero no explícita. Cuando se reformó el Código de Aguas, por ejemplo, el año 2022, el 2022, se reconoce a los glaciares, tiene que haber algún inventario, también se les reconoce, se prohíbe, bien digo, crear derechos de aprovechamiento directo en glaciares, pero no tienen una protección explícita más allá, como usted bien señala, si están o no dentro de un área protegida, ¿no? Solo un porcentaje muy mínimo de esos glaciares están hoy día ubicados en parques nacionales con algún nivel de protección. El resto está todo localizado en zonas que hoy están habilitadas para la exploración minera. Desde 2005 se han ingresado 6 proyectos de ley. En 20 años, ninguno ha prosperado. Queda desprotegido todos los glaciares que se ubican en el norte y en el centro de nuestro país, que como decíamos antes son críticos para el tema de la escasez hídrica que está en estas zonas y no tienen ningún grado de protección, salvo en la región metropolitana, pero deja desprotegido también todo lo que es la cuenca hidrográfica hacia abajo. Entonces, en Chile estamos en un escenario crítico. Sin embargo, desde la Dirección General de Aguas explican que en los últimos años se han incorporado instrumentos extras de protección. La reforma al Código de Aguas que se estableció el año 2022 reconoció la importancia de los glaciares, ya que en su artículo número 5 establece que el agua en todos sus estados son bienes nacionales de uso público, por lo tanto le pertenecen a todos los habitantes del país. También la legislación vigente establece que no se pueden constituir derechos de aprovechamiento sobre glaciares, lo cual aseguraría la protección de estos cuerpos de agua. Luego de lo aprobado en Argentina, más de 800.000 personas se sumaron a una demanda colectiva para declarar la reforma como inconstitucional. Un cuestionamiento ciudadano a los cambios de esta ley pionera en el mundo y que reabre la discusión en nuestro país para mejorar la protección de los glaciares. Nos vamos a nuestra siguiente sección para conocer a nuestro ser fantástico de hoy. Es uno muy particular porque es multifacético. Es experto en fútbol y además es estrella de cine. Y no estamos hablando de Alexis Sánchez, sino del Pulpo. Más allá del famoso Pulpo Paul y de mi amigo el Pulpo, que han catapultado a la fama a este ser fantástico, lo cierto es que estos animales son extraordinarios por razones que van mucho más allá de la cultura pop con la que nos hemos vinculado. Son tan inteligentes que tienen un cerebro que es incluso más grande que su gran cabeza y poseen uno de los sistemas nerviosos más desarrollados del reino animal.
con más de 500 millones de neuronas, donde solo un tercio de ellas se concentra en el cerebro central. El resto, se preguntarán ustedes, ¿dónde están? Bueno, repartidas directamente en sus 8 tentáculos, lo que le otorga a cada uno autonomía, actuando entonces como una suerte de mini cerebro cada tentáculo. Mientras uno de ellos puede estar abriendo, por ejemplo, un molusco, otro puede estar explorando una cavidad en el fondo marino. Esa inteligencia es la que los vuelve capaces de abrir frascos con taparrosca, de resolver laberintos o de distinguir formas y patrones visuales que son muy complejos. Habilidades que muy pocos animales en el planeta pueden replicar. Pero su inteligencia no solo se expresa en su destreza y esta característica de estos 8 tentáculos, sino que también en su memoria. Fíjense que estudios científicos han logrado demostrar que son capaces de reconocer rostros humanos de manera individual y aprender por observación. Es decir, mirando cómo otro individuo realiza una tarea y luego ellos, después de aprenderla, la replican. Además de todas estas increíbles características, los pulpos también tienen ciertos atributos de la realeza. Les explico. Tienen sangre azul, aunque más allá de un mito, esto tiene una explicación científica. La sangre de los pulpos contiene cobre y cuando éste entra en contacto con el oxígeno, lo que pasa es que se oxida, por lo que toma ese característico tono azul. Una sangre que bombea gracias a no 1 ni 2, sino que a los 3 corazones que tienen los pulpos. 2 de ellos se llaman corazones branquiales, que bombean hacia las branquias para oxigenar la sangre. Y el tercero es llamado el corazón sistémico. Este lleva la sangre con oxígeno por todo el cuerpo. Y acá hay un dato curioso, como si esto no hubieran bastado. El corazón sistémico se detiene cada vez que el pulpo nada activamente, lo que explica por qué estos animales prefieren arrastrarse por el fondo marino en lugar de nadar largas distancias. Por otro lado, sus capacidades de supervivencia no dejan de ser impresionantes. Los pulpos poseen el sistema de camuflaje más avanzado conocido en el reino animal, no solo en el fondo marino. A través de su sistema nervioso logran controlar miles de células especializadas en su piel, los cromatóforos, sacos de pigmento que se expanden o se contraen en milisegundos para ir cambiando de color, y las papilas musculares que modifican la textura de la piel también para poder imitar superficies rugosas o lisas. El resultado entonces es una transformación casi instantánea que los hace prácticamente invisibles para sus depredadores. Como si no fuera suficiente, los pulpos pueden comprimir su cuerpo hasta caber en cualquier abertura del tamaño de su globo ocular, que es de hecho su única parte rígida, ya que no tienen huesos. Así escapan entonces de los depredadores, llegan a refugios que son realmente impensados y por lo mismo logran mantenerse a salvo. Y aunque pareciera ser de otro planeta, tiene una característica que los hace muy similares a nosotros. Se saludan dando los 5, o como en Chile decimos, haciendo chócale. Si bien aún no se puede establecer cómo un comportamiento generalizado, es algo que ha registrado más de una vez el investigador estadounidense Stefan Lindquist. No sé ustedes, pero para mí todo esto es más que suficiente para considerar a nuestros amigos octópodos como unos seres fantásticos. Con nuestros amigos pulpos nos vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Seguimos con más aquí en Futuro 360. No se vayan. Un grupo de investigadores está indagando en las propiedades del veneno de avispa y uno de los focos en particular que ha puesto la posibilidad de que este contenido pueda ser un antídoto también para enfrentar, por ejemplo, el pie diabético. Un grupo de científicos de la Universidad de Talca avanza en esta investigación y nos cuentan más a continuación. Ya nosotros venimos desarrollando esta propuesta hace alrededor de 6 años, en donde buscamos nuevos compuestos bioactivos que tengan actividad antimicrobiana y que a su vez estos puedan ser aplicados de forma inteligente, de forma sostenida en el lugar donde tenemos el problema, como el pie diabético, y de esta forma poder dar solución a esta herida que sufre gran cantidad de la población. La formulación que nosotros proponemos va a tapar esta herida, que es bastante irregular, y al
Al taparla completamente va a permitir que esta formulación vaya liberando de forma sostenida, de forma controlada y de forma localizada el péptido antimicrobiano, que es un derivado de la toxina de una avispa. Hay dos componentes principales que tiene esta formulación. Uno es el péptido, que es un derivado de la toxina de la avispa, pero que solo es muy fácil de degradar, pierde rápidamente su acción. Sin embargo, si nosotros lo incorporamos dentro de un vehículo, como es el caso del hidrogel, este se va a liberar de forma sostenida y va a mantener su vida útil por más tiempo. La problemática que nosotros queremos abordar, el gran problema que existe actualmente con la resistencia a los antibióticos convencionales. A nivel intrahospitalario, ya básicamente los tratamientos que hace 50 años, 40 años estaban siendo muy efectivos, actualmente ya no están siendo efectivos porque las bacterias ya no están respondiendo a estos tratamientos. El enfoque es justamente basado en tecnología farmacéutica, generar estos sistemas, estos materiales avanzados que puedan entregar de forma controlada en el tiempo estos antibióticos, disminuyendo lo que sería esta problemática, o sea, disminuyendo la probabilidad que estos microorganismos puedan desarrollar un cierto tipo de resistencia, así como combaterla con la entrega también de nuevos compuestos como péptidos que son muy eficientes contra las bacterias resistentes. Nosotros ya hemos hecho los primeros análisis preclínicos y al compararlos con tratamientos convencionales hemos mejorado alrededor de un 20-30% de la efectividad. Pero más que esto, lo importante es que con esta tecnología, con este tipo de formulaciones, nosotros necesitamos aplicarlo solamente una vez, a diferencia de los tratamientos convencionales que tienen que día a día, de forma diaria, aplicar el tratamiento, que obviamente eso va a conllevar a molestia al paciente, a mayor costo en el tratamiento y a veces estos tratamientos se pueden ver interrumpidos. Estamos justamente en la actualidad hablando con un hospital para poder comenzar en un futuro cercano, generar los primeros modelos, los primeros con pacientes que sufren de pie diabético y dependiendo de los resultados clínicos ya podríamos ir avanzando en una formulación comercial en el futuro próximo. Hace unos días tuvo lugar aquí en Chile y por primera vez en nuestro país una reunión sumamente relevante en las definiciones técnicas y de políticas públicas que se hacen luego para enfrentar el cambio climático. Se reunieron científicos de distintas partes del mundo, acá en Santiago, para debatir sobre estos temas, para hacer actualizaciones técnicas también del contenido de estos informes y que son un insumo muy relevante en la acción coordinada, así se espera, que luego van adoptando los países hacia el futuro para enfrentar la mayor amenaza que tiene por delante la humanidad. Bueno, vamos a conversar de este tema junto al académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile, es doctor en Física del Clima por la Universidad de Berna y además es parte del Comité Asesor del Ministerio de Medio Ambiente en esta materia. Fabrice Lambert está con nosotros. Bienvenido, Fabrice, gracias por estar aquí. Hola, Sebastián, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de esta reunión y de otros temas también luego que tienen que ver con el desarrollo de políticas acá en Chile para enfrentar el cambio climático. Pero partamos con este foco puesto en lo que ha ocurrido en esta reunión que se ha desarrollado acá en la Universidad Católica y que es muy relevante para las definiciones hacia el futuro. ¿En qué consiste primero este tipo de encuentro, Fabrice? Bueno, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tiene como dos patas. Uno es el panel donde van las delegaciones gubernamentales que toman decisiones y el otro son los científicos. Y los científicos se dividen en tres grupos mayores. Un grupo mira las bases físicas del cambio climático, el otro grupo mira la adaptación y los impactos del cambio climático y el tercer grupo mira la mitigación del cambio climático. Y entonces, en este ciclo actual del IPCC, que es el séptimo ciclo, que duró también como 6-7 años, los científicos de cada grupo se van a reunir 4 veces presencialmente. Tienen muchas reuniones online, por supuesto, claro, pero presencialmente se encuentran
4 veces. Entonces, el grupo 1 se reunió una vez ya en París el año pasado y este año se reúnen aquí en Santiago, bueno, la semana pasada. ¿Y este es un trabajo para ir actualizando visiones, para ir reuniendo evidencia también respecto a lo que está ocurriendo? ¿En qué consiste el desarrollo del encuentro? Sí, todo lo que sabemos del cambio climático es distribuido en miles de publicaciones científicas. Claro. ¿Ya? Entonces, si uno quiere saber, bueno, cuál es el estado actual del conocimiento sobre cambio climático, es difícil ir a leer estas miles de publicaciones y encontrarlas. Cierto. Entonces, el IPCC mismo no hace nueva ciencia, solamente toma lo que se ha publicado en revistas científicas con revisión con pares y entonces escribe un reporte que es el estado actual del conocimiento sobre justamente las bases físicas, la adaptación y la mitigación. O sea, desde ese punto de vista, cuando uno dimensiona lo que significa este tipo de encuentros, es muy relevante que Chile haya sido el anfitrión, ¿no?, de una reunión de este tipo. Absolutamente, eso es un poco de la culminación de mucho trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y también del Ministerio de Medio Ambiente, que han logrado con mucho trabajo y mucha dedicación que Chile tiene una reputación internacional de un país que toma estas cosas en serio y que está capaz de armar una reunión así y que merece también este honor de albergar una reunión IPCC. Claro que sí, muy relevante como señal también al mundo. Ahora, Fabrice, veamos un poco el trabajo que se realiza en este tipo de encuentros más en detalle. Entiendo que hay confidencialidad de los datos específicamente que se están analizando, es un trabajo bien secreto, hay embargo también asociado a este encuentro, pero este grupo de trabajo 1 se enfoca fundamentalmente en bases científicas, ¿cierto? ¿Qué variables son las que miran? ¿Qué hallazgos son los que se van monitoreando en el tiempo para hacer esta actualización del informe? Entonces, en este grupo de trabajo 1 se llama sobre las bases físicas del sistema climático. Se mira meramente, bueno, cómo estamos con el entendimiento del cambio climático actual. ¿Ya? Entonces, uno mira cómo las temperaturas suben, pero también cómo la precipitación cambia, cómo los vientos cambian, cómo el océano se está acidificando, cómo están cambiando la criosfera. Entonces, todas las partes físicas del sistema climático que están cambiando se está mirando desde este punto de vista de hacer un diagnóstico actual. Y después también hay la parte de modelación. Y aquí se van a definir varios escenarios socioeconómicos futuros. ¿No? Uno puede tener escenarios con mucha emisión de gases a efecto invernadero y muchos aerosoles, o pocos, unos escenarios intermedios. Claro. Y entonces estos modelos climáticos van a tomar estas emisiones según el escenario y calcular entonces el efecto sobre el clima según estas proyecciones. De acuerdo. Entonces, según las proyecciones, uno puede decir, después ya la temperatura va a cambiar tanto en estos lugares, la precipitación va a cambiar así, y así la gente están preparadas, saben más o menos, bueno, eso es el rango de proyecciones posible que tenemos, o probables quizás, y en este rango probablemente vamos a ir con las temperaturas y todas estas variables climáticas. Y este grupo además está compuesto por científicos de distintas partes del mundo, por lo tanto hay una digamos, representatividad del grupo bien importante de zona geográfica, de investigaciones distintas, insumos diferentes para hacer este análisis, me imagino. Absolutamente. Entonces, la elección de estos científicos es un proceso muy complejo porque además de ser científicos excelentes, también el IPCC quiere un balance regional, un balance entre países desarrollados y países en desarrollo, un balance de género, un balance de edad, un balance de experiencia IPCC también. Entonces hay una gente que ya estaban parte de reportes anteriores, pero también quieren nueva gente que no tienen experiencia. Entonces hay varios criterios aquí cómo se seleccionan estos autores. Claro que sí. Ahora, Fabrice, este tipo de encuentros son muy relevantes porque en base
a todo este análisis y los informes que se van emitiendo en estos encuentros, luego los países toman decisiones, ¿cierto? O sea, asumen compromisos, toman políticas públicas. La responsabilidad que tienen finalmente es enorme. Sí, entonces aquí, bueno, el cambio climático no es un problema académico, ¿ya? El cambio climático produce migración, ¿ya? El cambio climático produce problemas de seguridad. El cambio climático produce cambios en la agronomía, en la economía. Entonces, todos los ministerios de un país están afectados por el cambio climático y toda la política pública tiene un componente que es afectado por el cambio climático. Cierto. Entonces, es algo de transversal. En todos los problemas que un país enfrenta, cualquier que sea, hay un componente de cambio climático. Y entonces estos reportes le dan, bueno, aquí tenemos un reporte y en este reporte tenemos todo lo que sabemos hoy día sobre el cambio climático y tiene un resumen también porque el reporte también es bien largo. Es grande, claro. Entonces hay un resumen más ejecutivo y aquí entonces los tomadores de decisiones pueden ir a un reporte y saber ya, eso es lo que se sabe globalmente sobre el cambio climático. Claro. Ahora, dado la envergadura del desafío que tienen por delante, tienen también un proceso difícil de deliberación, ¿no? Entre los distintos científicos. ¿Cómo se llegan a los consensos que se establecen dentro de instancias como esta, Fabrice? Que parece ser un tema bien importante hoy día en la arista política también, la discusión sobre esto. Sí, entonces los consensos es todo un tema. El IPCC mismo, las delegaciones de los gobiernos trabajan por consenso, ¿ya? Entonces todos tienen que ponerse de acuerdo sobre las decisiones. Y adentro de los grupos científicos también hay un grupo, por ejemplo, el Working Group 1, Grupo de Trabajo 1 sobre las bases científicas, tiene 10 capítulos. Y cada capítulo tiene su propio grupo de autores, ¿ya? Son autores diferentes para los 10 capítulos. Y entonces, adentro de estos capítulos tienen también que ponerse de acuerdo. Entonces, a veces, obviamente, hay desacuerdos y entonces aquí entra parte del IPCC que se llama el Bureau, que va a ayudar a la gente para llegar a acuerdos. También hay empresas externas de consultoría como Ernst & Young que están haciendo un trabajo aquí de asesoramiento, de ayuda para inclusión, de trabajo de grupos para ayudar, porque los científicos en general, especialmente los científicos en ciencia de la naturaleza, no tenemos bueno, yo me cuento con ellos porque también soy un científico, un físico, claro. Y no tenemos una formación de psicología, de sociología que nos ayuda a hacer estos trabajos de grupo. Entonces, justamente vienen expertos para justamente facilitar las discusiones, guiar un poquito para que los desacuerdos no resulten en enemistad adentro de los grupos, para que se resuelven constructivamente. Fabrice, ahora, entendiendo cómo funciona entonces el IPCC, el documento que elabora y los insumos que genera también esta discusión científica, ¿cuánto logra incidir esta instancia luego en las políticas para poder combatir efectivamente el cambio climático? Entonces, a nivel internacional, este tipo de reporte entra como insumo, por ejemplo, en las negociaciones de la COP, que es la parte de decisión también del UNFCCC, ¿ya? El CMNU-CC en español. Y entonces, estos reportes, entre otros, porque hay muchos insumos que entran en estas negociaciones, pero el IPCC es especial porque es la base donde todos los países se ponen de acuerdo. Claro. Recuérdese que el IPCC también tiene la parte política donde hay delegaciones que aceptan y adoptan estos reportes y están de acuerdo. Ya, eso... Esta es la evidencia concordada. Sí. Todos los países, después en la COP no pueden decir, pero no estamos de acuerdo con esto, porque lo han aceptado, ¿ya? Entonces, los reportes IPCC tienen un peso particular aquí, porque son la base científica aceptada por todos los países.
A nivel nacional, después tenemos justamente como el C4, el Comité Científico Asesor de Cambio Climático, que ayuda a la legislación o cualquier parte del gobierno que decide ya, a nosotros nos interesa este aspecto del cambio climático, nos gustaría saber más, y aquí estamos nosotros para ayudar a entender justamente este reporte que puede ser muy largo, y en particular a explicar, bueno, cuáles son las partes relevantes para Chile, porque es un reporte global ya, entonces hay también capítulos regionales, pero siempre es bueno tener un experto para explicar qué exactamente para Chile es relevante en todo esto. Ahora, Fabrice, profundizando un poco más, el IPCC entonces ha logrado generar incidencia y cambios efectivos en las conductas o las políticas que van adoptando los países respecto a cómo enfrentar el cambio climático. Claro, entonces el IPCC empezó en los años 90 con los primeros reportes, entonces ya salieron 6 reportes. Uno de estos reportes ganó el Premio Nobel de la Paz. Y después yo pienso también el Acuerdo de París fue un logro gigantesco en términos de multilateralismo, y el IPCC jugó una parte clave en esto porque le daba justamente la base científica acordada para construir estos acuerdos sobre esto. Ahora, Fabrice, estamos en un momento político bien particular, ¿cierto? Con ciertas tendencias y corrientes políticas en el mundo, algunas de ellas que tienen como sello cierto escepticismo respecto al cambio climático. ¿Cómo se sostiene la legitimidad del IPCC y se defiende su rol cuando surgen esas voces, y no de líderes, digamos, menores, sino importantes en el debate público a nivel mundial? Claro, entonces aquí yo pienso lo importante es de entender que, bueno, en democracias a veces un problema es más, tiene más relevancia, después otro problema toma más atención, y los gobiernos que se siguen tienen enfoques diferentes, lo que es perfectamente razonable en una democracia, ¿ya? Entonces el IPCC y de hecho la comunidad científica en general está aquí para apoyar y estar aquí en el sentido que cuando un gobierno quiere ya decir, ya vamos a incluir la parte de cambio climático en nuestra política pública, aquí está el IPCC, aquí está la comunidad científica listo para apoyar, cual que sea el gobierno, ¿ya? Entonces es normal para un gobierno de tener prioridades que pueden ser cercanas o lejanas del cambio climático, porque ahora, las cosas están moviéndose. Ahora, distinto es cuando se cuestiona derechamente si es que hay cambio climático o no, que es lo que ha hecho Donald Trump a comienzos de año, ¿no? Bueno, aquí podemos solamente repetir lo que se repite ya desde 20 años. Mira, la evidencia científica es aquí, ¿no? Cuando uno mira la evidencia científica, cuando se toma el tiempo y hace el esfuerzo de mirar la evidencia científica, la Tierra es una esfera y el cambio climático existe. Entonces aquí estamos. No hay que mirar muy lejos, podemos mirar por la ventana para saber, especialmente la gente que ya tienen 40, 50 años, se recuerdan que antes era diferente. Sí. No es... Los niños que están creciendo hoy día, es diferente el clima en el cual ellos crecen que cuando nosotros crecimos. Sí, cierto. Y eso es un poquito el drama, que estos cambios se ven de década a década, ¿ya? Entonces es un cambio lento, pero que está ocurriendo inexorablemente. Y está. Entonces, claro, de un año al otro tenemos variabilidad, tenemos un año más frío, un año más cálido, pero si uno mira por década, ya aquí se ve, Sí. Ya. Fabrice, una última pregunta antes que se nos vaya el tiempo. Tú has sido nominado ahora en marzo como integrante del Comité Asesor del Ministerio de Medio Ambiente aquí en Chile. ¿Cómo ves tú la continuidad de las políticas que Chile ha ido implementando en el paso del tiempo en materia de cambio climático con el cambio de gobierno? ¿Cómo ves tú esa continuidad? Yo pienso, en general, la continuidad
que sea de cambio climático o de cualquier otra política pública, es lo más importante. ¿Ya? Si cada gobierno viene y empieza todo de nuevo, desde cero, todos los 4 años, ya no vamos a lograr nada. ¿Ya? Que un gobierno cambia el enfoque y cambia la priorización, sí, gracias. Entonces, eso es normal, ¿ya? Pero lo importante es de evitar que cada 4 años rompemos todo, empecemos de nuevo de cero, porque aquí nos va a ir muy mal como país. Entonces, un cambio de enfoque, ningún problema, pero romper las cosas y empezar de cero, eso es malo para cualquier cosa, ¿ya? No solamente para el cambio climático, para cualquier política pública. Lo más importante es la continuidad. Podemos ajustar un poquito más por ahí, más por allá, pero la continuidad es lo más importante a largo plazo para la seguridad socioeconómica de Chile. Sin duda. Fabrice, gracias por haber estado con nosotros aquí en Futuro 360. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Con esta entrevista nos vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos con más de Futuro 360 aquí en CNN Chile. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360. El mundo, tal como lo conocemos hoy día, descansa sobre las alas y patitas de obreros del reino animal. Son los polinizadores, protagonistas silenciosos de una tarea que es vital: trasladar el polen de un lugar a otro y hacer posible la vida tal como la conocemos. Aunque muchas veces pasan desapercibidos, su rol es fundamental para nuestros ecosistemas, para nuestra alimentación y nuestro futuro. Hoy, sin embargo, enfrentan una serie de amenazas que son crecientes y que no solo ponen en riesgo su existencia, sino también la nuestra. Constanza Pérez nos cuenta. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Se marchitan! En B-Movie vimos cómo la ciudad se volvía gris y los parques perdían sus flores cuando las abejas se tomaban un descanso de su trabajo como polinizadoras. Una ficción que no está tan lejos de la realidad, porque las abejas son esenciales para ese proceso tan importante que mantiene lleno de vida el planeta, la polinización. Bueno, el rol de polinización significa que ellas lo que hacen al visitar es generar la fecundación en la flor. Y eso significa que se formen frutos y semillas. Y por lo tanto, esa especie que fue polinizada por esas abejas o por esos polinizadores, en el fondo va a perpetuar la especie. Existen las especies porque se han reproducido gracias a la polinización. Aunque las abejas son las más conocidas, no son las únicas. Existen otros animales que cumplen un rol clave como polinizadores. Incluso el viento participa en este proceso, permitiendo la reproducción de especies como el maíz, los robles y los pinos. Hay otros grupos de animales, como por ejemplo murciélagos, que polinizan aves, como los picaflores o colibrí, y dentro de los insectos hay distintos grupos, principalmente abejas, pero tan importante como las abejas existen moscas, que son moscas florícolas, que visitan flores y esas tienen una importante función polinizadora. También hay escarabajos que polinizan y otro tipo de insectos ya en menor importancia. Se estima que el 75% de los principales cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización animal, incluyendo frutas, verduras, frutos secos y semillas. La contribución anual de los insectos polinizadores a la agricultura europea alcanzaría unos 15.000 millones de euros. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza calcula que para 2025, cerca de 170 especies de abejas silvestres de Europa estaban en peligro de extinción. Mientras que en Chile, el abejorro Bombus dalbomi está cercano a desaparecer. Cerca de 20.000 especies de abejas, pequeñas y grandes, hay en el mundo. Y estas abejas son muy importantes para la polinización, y hay cada vez más especies en peligro. En la lista roja, y deberíamos cuidarlas y protegerlas. Sí es notable que hay una disminución, hay muchas publicaciones, hay muchos estudios al respecto. De hecho, uno de los ejemplos como más asequible a la gente es que antiguamente, y probablemente mucha gente lo vivió, cuando hacían viajes al sur en auto,
quedaban impregnados en el parabrisas muchos insectos que chocaban con los autos. Hoy día mucha gente me ha dicho, cuando voy al sur no queda el parabrisas lleno de, o el parachoque del auto pegados. Hoy día eso no se ve. Entonces ya eso nos está hablando de una disminución en el tema de los insectos en general y por ende de los polinizadores. Esta relación entre plantas y polinizadores comenzó hace más de 130 millones de años, cuando aparecieron las primeras plantas con flor, iniciando una coevolución que hoy se ve amenazada. Factores como el cambio climático, el uso de pesticidas y la pérdida de hábitat ponen en riesgo a los polinizadores. Las altas temperaturas en lo que son las plantas con flores alteran los ciclos circadianos de las plantas, alteran los ciclos vitales de estas, porque la temperatura lo que está haciendo es hacer que las plantas florezcan más rápido. Entonces, no solamente estamos alterando las temperaturas, sino también la precipitación, el aumento de las sequías. Esta sequía también puede alterar los ciclos de floración. La floración altera también lo que viene después, que son los frutos. Entonces, en el fondo estamos alterando el ciclo completo de las flores, lo que se denomina la fenología de la planta. Bajo estas condiciones de cambio climático, el tamaño de las flores tiende a disminuir. También ocurre un cambio en la composición de los volátiles, al aroma floral, al olor que emiten las flores, que cumplen un rol clave para poder atraer al polinizador adecuado. Es un riesgo para gran parte de las abejas solitarias, porque si el clima cambia rápidamente, no serán capaces de moverse a mejores ambientes para ellas y solo se mueren. Lo que no es el caso de las abejas mieleras, porque en muchos países las abejas mieleras están en manos de apicultores. Pero según los expertos, el principal factor de amenaza es la acción humana, especialmente la pérdida de hábitat de las abejas silvestres. El gran porcentaje de especies de abejas hace su nido en el suelo. ¿Qué significa esto? Que cualquier intervención en el suelo afecta su sobrevivencia. Y si afecta la sobrevivencia de esos nidos, las generaciones no aumentan los tamaños poblacionales y por lo tanto las abejas cada vez es más difícil verlas. Es cierto que el desarrollo y el progreso implica ir modificando el suelo, pero hay también que hacerlo con un criterio de racionalidad pensando en estos elementos de conservación. Cuidar a los polinizadores es también cuidar de nuestra propia supervivencia y la de los ecosistemas. Conocer lo que está en juego permite cuidarlos mejor. Si no se encuentran o si hay una desincronización temporal entre la aparición de las flores y la aparición de los polinizadores, no va a haber reproducción, y si no hay reproducción no hay descendencia, baja la supervivencia de las plantas y también se ve impactado la población de ellas, por supuesto. Yo creo que estamos en una crisis, pero es subsanable. Yo soy bien optimista en eso. Yo creo que la educación es fundamental. Y hoy día en los colegios, a los niños, se le está transmitiendo esta preocupación por el medio ambiente, por el efecto del cambio climático, y eso involucra la protección también de la biodiversidad y por ende de los polinizadores. Entonces soy optimista en ese sentido. Es importante que desde el currículum nacional estos temas sigan con presencia como ocurre, digamos, pero con más profundidad, con más diversificación, con más presencia en el currículum nacional, los temas de conservación de los espacios naturales y de quienes habitan esos espacios naturales. Crear jardines y corredores polinizadores en patios, terrazas y parques puede marcar la diferencia al propiciar un espacio para que los polinizadores puedan alimentarse y cumplir con su servicio ecosistémico. El rol de los polinizadores es fundamental para preservar la vida, la alimentación y el futuro del planeta. Nos vamos ahora con la revisión de las buenas noticias de las últimas semanas aquí en Futuro 360. Tras 2 siglos de ausencia, las guacamayas azules y amarillas han vuelto a volar en los cielos de Río de Janeiro. Este hito se logró gracias a un proyecto de conservación de especies desaparecidas en el Parque Nacional de Tijuca, la mayor reserva urbana que tiene Brasil. El plan, impulsado por la organización Refauna, busca restaurar el equilibrio ecológico en un ecosistema que perdió gran parte de su fauna durante el siglo XIX, sobre todo tras la explotación del bosque para actividades como la producción de café y carbón vegetal.
Actualmente, 4 guacamayas han sido liberadas tras un proceso de adaptación que incluyó entrenamiento de vuelo. Gracias a sus potentes picos y su capacidad de desplazarse en largas distancias, pueden dispersar semillas y contribuir además a la recuperación de este ecosistema. El plan contempla nuevas liberaciones durante este año para alcanzar una población cercana a 50 ejemplares. Desde 2010, esta iniciativa también ha introducido otras especies y con mucho éxito, como el mono aullador y el agutí, según ha informado el diario británico The Guardian. Un nuevo hito tuvo la electromovilidad en Chile. Se trata del primer crucero de lujo híbrido eléctrico que se llama el Magellan Discoverer y que realizó su primera navegación por el río Calle Calle en Valdivia. Esta embarcación, desarrollada íntegramente en América por el astillero ACENAV para la operadora Antártica 21, incorpora tecnología de última generación que le permite entonces operar con alta maniobrabilidad y navegar en zonas sensibles, reduciendo las emisiones y el ruido submarino que suele afectar a la fauna marina. El barco eléctrico es prácticamente imperceptible para la fauna, lo que favorece tanto la investigación científica como el turismo responsable. Con 94 metros de largo y capacidad para 76 pasajeros, este buque está diseñado para expediciones en la Antártica. Su construcción tomó 27 meses y reunió a más de 500 profesionales. Además de sus capacidades técnicas, el proyecto destaca también por su bajo impacto ambiental, permitiendo una observación más ética de especies como ballenas y pingüinos. El Magellan Discoverer ya ha sido reconocido por su enfoque en sostenibilidad, consolidando así a Chile como un referente en innovación marítima a nivel global. Carlos Kuschel, ingeniero de diseño y estructuras en ACENAV, nos cuenta más sobre los desafíos de esta embarcación. Nuestro primer crucero híbrido en Chile, cuyo hito fue muy importante para seguir la producción de esta embarcación. Se transportó desde Planta 1 hacia Planta 2, navegando por los ríos Calle Calle, río Caucao y río Cruces, con la complejidad de que el puente Cruces sería el obstáculo más grande para esta embarcación de gran tamaño. Llegando a Planta 2, la embarcación ahora sigue su proceso de terminaciones para posteriormente entrar en todo lo que son pruebas de muelle y posteriormente pruebas de mar. Vamos a la siguiente buena noticia de esta semana. Un nuevo descubrimiento de especies se logró en nuestro país. Se trata de 7 hongos desconocidos que fueron encontrados en zonas ubicadas entre el desierto de Atacama y la región de los ríos. Entre las especies encontradas se incluyen el Atractium submersum, el Curvularia moniliformis, el Bipolaris seiferti, el Nufia saarori y Exophyala valdiviensis. Algunas están asociadas a infecciones en humanos, mientras que otras podrían tener ciertas aplicaciones en agricultura o podrían incluso sobrevivir en condiciones extremas, por ejemplo, similares a Marte. Se trata de hongos que no forman entonces estructuras visibles como setas y que no habían sido reportados previamente en ninguna otra parte del mundo, por lo que podrían ser exclusivos de nuestro país. El descubrimiento fue liderado por el doctor Hugo Madrid, investigador de la Universidad Mayor. El hallazgo entonces refuerza la importancia de seguir investigando este grupo con potencial en medicina, también en biotecnología, en un reino todavía poco explorado. En otro tema, les contamos que el Parque Bicentenario de Vitacura se convirtió en el primer parque del país con iluminación 100% ajustada a la nueva normativa ambiental que entrará en vigencia en 2026. Esta iniciativa busca reducir la contaminación lumínica y mejorar la seguridad en los espacios públicos. El proyecto impulsado por la Municipalidad de Vitacura contempló la instalación de 608 luminarias con una inversión cercana a los 890 millones de pesos. Esto permite entonces duplicar la cobertura lumínica, eliminar zonas oscuras y, por consecuencia, mejorar la seguridad en los senderos, accesos y áreas de uso público. Además, se reduce la emisión de luz azul, ya que cuentan con una temperatura más cálida. Todo esto permite entonces disminuir el impacto en las personas y proteger la biodiversidad, junto con contribuir al cuidado de los cielos nocturnos.
Un avance que también fue destacado por representantes del mundo astronómico, quienes destacaron que la contaminación lumínica se reduce en cerca de un 50%. Vamos a revisar parte de la explicación que dio la directora ejecutiva de Fundación Cielo, Daniela González, y la representante de la ESO en Chile, Itziar de Gregorio Monsalvo. Cumple 100% con la nueva norma lumínica, lo cual es un gran avance en el cuidado de nuestros cielos oscuros. La norma lumínica es la principal herramienta que tenemos para la protección de los cielos oscuros y también de la salud de las personas y la biodiversidad. Este tipo de iluminación que cumple con la temperatura del color, la posición de las luminarias y en donde no hay emisión al hemisferio superior, nos permite recuperar no solamente un espacio público de noche, sino que también volver a conectarnos con nuestro paisaje nocturno. Y con esta norma lo que vamos a conseguir es impactar muy positivamente en la biodiversidad del parque, en la salud de las personas, en especial de los niños, manteniendo sus ciclos circadianos, y además vamos a contribuir un poquito a mantener la calidad de los excelentes cielos que tiene Chile. Iniciativas como estas son bien importantes porque la contaminación lumínica, en verdad contaminar hasta distancias de varios cientos de kilómetros, impactando en la calidad de los excelentes cielos que tiene Chile. De esta forma estamos cerrando esta edición de Futuro 360. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédense con nosotros y recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales. Ahí está disponible el contenido de nuestros programas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.